asistieron 25,000 sindicalizados. Finalmente se pudo constatar de que las votaciones se llevaron a cabo sin que hubiera ninguna presión, ninguna inducción al voto. Los votantes lo hicieron efectivamente garantizando una votación libre, un voto directo, secreto, que se expresó en cada una de las urnas en las que estuvieron participando. Y sobre todo lo que habría que constatar es de que efectivamente el manejo, el control de los votos estuvo debidamente resguardado durante todo el proceso, lo que permite concluir el principio de que esta primera fase de votación hubo escenario en el que los sindicalizados pudieron expresar el voto correspondiente. Una segunda fase, que fue la contabilización de los votos, es obviamente sobre la base de la reserva que se dio del mismo, la guarda de los votos con la seguridad absoluta durante 24 horas para evitar cualquier sustracción y obviamente garantizar a través de urnas debidamente selladas que efectivamente lo que se estaba apuntando era con base a las votaciones que se llevaron a cabo. Obviamente la constatación del número de boletas, de la identificación de cada uno de los votantes permite concluir que efectivamente la contabilización concuerda con el número de votantes y la legalización del mismo. Finalmente, la tercera fase que se dio en la legalización del proceso de votación por la asamblea correspondiente plantea un escenario que ahora en esta discusión que ha dado la asamblea, ha dado la Suprema Corte de Justicia en los días pasados, el 16 y 20 de junio, en donde fundamentalmente ha expresado la mayoría de los ministros de la Corte de que el proceso de definición de una elección sindical corresponde única y exclusivamente a las organizaciones sindicales y que los gobiernos, en este caso a través de la Secretaría de Trabajo o a las juntas locales de conciliación y arbitraje como autoridades registradoras, no tienen la posibilidad de poder calificar las elecciones. Los únicos que tienen la posibilidad de calificar las elecciones son los propios trabajadores, las propias asambleas. Y una de las conclusiones más importantes de la Suprema Corte es que finalmente las autoridades laborales, en este caso la Secretaría del Trabajo, únicamente tienen facultades administrativas de constatar de la realización de las actas en las que se hizo constar los votos, quienes fueron electos, y este proceso obviamente obliga a las autoridades laborales correspondientes a entregar la toma de nota correspondiente. Finalmente, lo que podríamos hacer constar es de que el proceso de votación, la contabilidad del mismo y la aprobación que se dio a través de la Asamblea cumple los requisitos necesarios para que la autoridad laboral correspondiente se encuentre obligada a tomar nota de la parte del comité ejecutivo que fue designado. Por mi parte sería esta intervención, señalando que en efecto la labor del Comité Nacional e Internacional de Observadores Independientes únicamente fue precisamente para estar como testigos, como observadores, sin estar interviniendo de manera alguna, sino obviamente en este sentido nosotros priorizar que efectivamente el proceso electoral contara con un ambiente necesario de legalidad que tuvo finalmente en conclusión. Tanto del estado de Morelos como también aquí del Distrito Federal, algunas de carácter nacional, pero también el carácter que tuvo ahora es de que hubo invitación de varios de sindicatos, tanto de Estados Unidos como de Canadá, y le dio este marco también internacional al proceso de observación del Sindicato Mexicano de Electricistas. Entre las organizaciones también entonces se encuentra el Centro de Solidaridad de la AFL-CIO y la principal central de trabajadores de Estados Unidos, y la representante en México es Lorraine, que nos va a hacer sus comentarios al respecto, y también como para señalar de que del Centro de Solidaridad hubo una presencia no solamente en el Distrito Federal, sino estuvieron abarcando ellos una observación
que fue en 7 de las 11 divisiones que tiene el Sindicato Mexicano de Electricistas. Es decir, una posibilidad de poder tener y cubrir estas otras divisiones donde se va a cabo el proceso electoral. Gracias, compañero. Buenos días a todas y a todos los presentes. Me gustaría iniciar diciendo que la AFL-CIO, que es la Federación de Trabajadores en Estados Unidos, que representa 13 millones de trabajadores y trabajadoras, aceptamos la invitación del SME, del Sindicato Mexicano de Electricistas, a observar su proceso electoral por 2 razones. La primera es porque el ejercicio del sufragio secreto y libre de intimidaciones es la piedra angular de cualquier sindicalismo democrático e independiente. Y el segundo es porque estamos muy claros de que en la coyuntura actual en México los sindicatos independientes y democráticos están enfrentando ataques casi sin precedentes a sus derechos libres fundamentales. Y por eso consideramos que este trabajo de observación fue algo muy, muy importante. Quisiéramos poder demostrar a través de nuestra participación en este ejercicio que sí, la democracia sindical en México se puede ejercer. Quisiera señalar también que aparte de la participación de la AFL-CIO, tuvimos el honor de trabajar al lado de compañeras del Sindicato Americano de Automovilistas, UAW, y también con una compañera que representa la Confederación de Abogados Laboralistas de Canadá. Nuestras conclusiones van en la siguiente manera. La misión del voto se llevó a cabo de manera libre y secreta. En ningún caso de las divisiones visitadas se registraron acciones, actitudes o personas dedicadas a presionar, cuestionar, intimidar o acarrear a los trabajadores. No se observó la colocación de algún dispositivo o aparato de vigilancia ni al interior de la sede como al exterior de la misma. Los únicos que votaban y conocían el sentido de su sufragio eran los propios trabajadores debidamente acreditados ante la mesa de escrutinio. Tampoco se observó propaganda alguna que buscara orientar el voto de los asistentes. Únicamente había información colocada en las instalaciones propias de la dinámica sindical de resistencia del SME. El ambiente en las sedes de votación fue tranquilo, ordenado y ágil. No se presentaron provocaciones, incidentes o elementos que enturbiaron el mismo. La afluencia fue constante a lo largo de los días de votación y la asistencia de trabajadores jubilados fue notable. Se reflejó el carácter transparente del proceso al estar abierto a la presencia de los asistentes. La actitud de los integrantes del SME, tanto los representantes, integrantes de las mesas de escrutinio y trabajadores en general, durante este ejercicio de observación fue de total respeto y disposición. Desde la llegada, así como en el transcurso y fin del proceso, los integrantes del SME brindaron todas las facilidades posibles para realizar la observación. En ningún momento expresaron quejas, molestias, presiones, limitaciones o impedimentos para realizar la labor. Se gozó de total libertad para recorrer las instalaciones, tomar registros fotográficos y visuales del evento, tomar notas, hacer preguntas sobre su labor y tomar testimonios de los trabajadores votantes. Y por último, vale la pena decir que en cuanto al desarrollo del procedimiento de votación, en todo momento se cumplió con las disposiciones estatutarias establecidas en lo referente a la recepción de los votantes, entrega de sus credenciales, verificación de sus datos en el padrón, vigencia de sus derechos sindicales y correspondencia con la división respectiva.
Asimismo, la entrega de cédulas, emisión del voto de manera libre y secreta, colocación del voto en la urna de forma individual, la entrega de su comprobante de votación y sus credenciales, así como el sello respectivo. No se registró incumplimiento, alteración o incidencia alguna en el cumplimiento del proceso establecido. Por lo anterior, es posible señalar que fue un proceso sumamente ordenado, transparente y bien organizado. Con eso me gustaría terminar concluyendo que estas elecciones del ESME no solamente fueron secretos universales, transparentes y directos, sino, tal vez más importante aún, concretizaron 97 años de democracia al interno de este sindicato. Y en eso vale la pena decir que los sindicatos independientes y democráticos en México, o sea, el ESME y también demás sindicatos independientes y democráticos, demuestran que sí, la democracia se puede ejercer en México, que sí hay democracia sindical dentro de este mar de violaciones a los derechos fundamentales de las y los trabajadores. Gracias. Pues gracias. Para hacer muy breves comentarios. De hecho, para nosotros es muy importante la participación en este comité, aun cuando ya teníamos alguna experiencia previa. Nunca se había dado en estas condiciones de coordinación de esfuerzos de una multitud de organizaciones con la amplia experiencia, y en ese sentido incorporamos la visión, digamos, de estas diversas organizaciones que no tienen una especialidad en asuntos laborales. Sin embargo, tienen el objetivo de buscar procesos de participación ciudadana, de respeto a los derechos de los trabajadores y, por supuesto, manifestar no solo un respaldo acrítico a una organización como es el Sindicato Mexicano de Electricistas, sino sobre todo exigir que cuando se cumplen las normas estatutarias, se cumplen los derechos de los trabajadores en la elección de sus representantes, esto sea convalidado, sea respetado por la autoridad, que evidentemente es la que ha estado imponiendo una serie de limitaciones, condiciones totalmente draconianas, aun cuando hay recientemente algunas resoluciones de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que no se utilice la toma de nota como una espada de Damocles sobre los sindicatos. Sin embargo, sabemos lo que ha significado el control en contra de los trabajadores para imponerles determinadas políticas y que las acepten, o si no, pues, eliminan a sus dirigentes. Es así como tenemos una instancia de coordinación de organizaciones sindicales y civiles, y por eso decidimos participar en esta observación. Cuando digo que no es una observación acrítica, es porque evidentemente nos reservamos cualquier el derecho de expresar opiniones sin tener la injerencia en las decisiones que única y exclusivamente les compete a los trabajadores, en este caso del Sindicato Mexicano de Electricistas. Independientemente de que podamos estar de acuerdo en todo lo que decidan, sí, evidentemente nos parece que es fundamental que el conjunto de autoridades, por supuesto la sociedad civil también, pues valore el esfuerzo enorme que ha significado para los trabajadores electricistas mantenerse a pesar de la desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y estos 97 años de lucha histórica como sindicato. Por eso sí queremos destacar nuestro papel es simplemente constatarlo, documentarlo amplio y minuciosamente como lo estuvimos haciendo a través de comunicados periódicos que se enviaron para el resto de organizaciones, y este aspecto que se señalaba ya, pero me interesa destacar, es la altísima participación de trabajadores jubilados, que le da un carácter de solidez a una organización de esta naturaleza. Y hay que decir que el ESME es uno de los pocos sindicatos en nuestro país que también da plenos derechos a los trabajadores jubilados. En otros sindicatos tienen secciones, pues forman parte, son asociaciones, en fin, pero no tienen plenos derechos. Incluso algunos son privados de derechos, pero obligados a pagar sus cuotas, ¿no? Así ocurre en varios sindicatos. En el caso del ESME no, y eso es muy importante. Fue
emotivo ver cómo muchos de los trabajadores llegaban en silla de ruedas, llegaban con enfermedades avanzadas, en fin, para ejercer un derecho que consideran ellos vital, porque para ellos, creemos, el sindicato es su vida misma, no es solamente un instrumento laboral de defensa de sus derechos, sino también tiene que ver mucho con toda la vida social que han desarrollado en muchos ámbitos. Por esa razón es que nos parece que es muy importante. En efecto, nosotros estuvimos observando todas las incidencias, lo reportamos puntualmente, no hubo ninguna irregularidad que tuviéramos que mostrar, por lo tanto es un informe que nos permite constatar este alto grado de participación, de conciencia organizada, que en última instancia es lo que permitirá avanzar en la defensa de los derechos laborales. Este es nuestro comentario. Gracias. Porque lo que hemos constatado, si es en este periodo en esa administración, o lo que hemos analizado también en la década del 2000-2010, es de que ha habido una constante violación al derecho de la libertad sindical. Y en ese sentido, pues es como en 2004 se ha pedido también como una audiencia temática a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en torno a la libertad sindical. Es también como en estos 2 últimos años se conformó también un Tribunal Internacional sobre Libertad Sindical, precisamente porque las violaciones a la libertad sindical es reiterativo, sistemático, y donde pues no solamente es la participación de las autoridades, sino también es la participación de este control sindical, de las centrales sindicales que mantienen un corporativismo y que ejercen una presión, un control a través de la violación a la libertad sindical. En ese sentido es donde queremos acentuar, hacer énfasis de que haya habido un respeto al Convenio 87, al mismo tiempo de otros instrumentos jurídicos internacionales, pero de manera importante para hacer ese señalamiento. Y finalmente, el llamado que hacemos es a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a no violentar la voluntad libre y espontánea de los más de 25,000 sindicalistas que emitieron libremente su voto. Y es este exhorto a esta misma Secretaría a que respete la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el otorgamiento de la toma de nota al Sindicato Mexicano de Electricistas. La toma de nota, creemos de que con esta jurisprudencia que ha emitido la Suprema Corte de Justicia, volverá pues a ser ese mecanismo simplemente administrativo y en el cual lo que vale es la voluntad de los trabajadores y no el control que ejerce la Secretaría de Trabajo a través de la negación de la toma de nota, como tenemos pues varios casos en nuestro movimiento sindical mexicano.